¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Por favor, pasen a Nehemías capítulo 8. Viene Esdras, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras y Nehemías. Nehemías capítulo 8. Bueno, esta es la tercera parte de nuestra enseñanza. La palabra es de Dios, porque es de Él. Entonces estamos documentándolo a lo largo de distintos lugares de la Biblia, estamos viendo distintos aspectos, lo maravilloso que es entender que es a través de esta palabra de Dios que nosotros nos llegamos a Dios y conocemos acerca de Él. Hubo una ocasión que un gran hombre, un líder del pueblo de Israel que se llamaba Esdras, por eso me equivoqué yo cuando dije el título del libro, porque Esdras también tiene un libro, que vamos a leer nosotros es Nehemías, pero es Esdras aquí, que habla de él, regresó el corazón de Israel al centro de la voluntad de Dios. ¿Cómo lo hizo? Justamente con la palabra de Dios. Hacía varios años que Israel se había desviado, había entrado en cualquier cosa, inclusive en cautividad. Llegó el tiempo que él los reunió y se reunieron, y cuando se reunieron, esto es lo que pasó a partir del versículo 1 que dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Dios dio su palabra a su pueblo, igual que el día de hoy. Israel era el pueblo elegido de Dios, ahora el pueblo elegido de Dios somos todos aquellos que hemos creído y confesado que Jesús es el Señor y que Dios lo ha levantado de los muertos. La palabra Dios la dio para las personas. Se habían desviado y este sacerdote, porque era un sacerdote, los había reunido en torno a la palabra. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras, miren la actitud de las personas, ¿no? El escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Semanías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Estaba con varias personas frente al pueblo de Israel compartiendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. En el 5 dice: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, fíjese lo que dice aquí, el pueblo estuvo ¿cómo? Atento. Hermosa actitud con respecto a la palabra de Dios. 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, que quiere decir así sea. Él lo bendijo a Dios y la gente dijo sí, que así sea. Dios es grande, es maravilloso, su palabra es tremenda. Qué cosa más grande que podamos estar reunidos acá después de tantos años de no tener que ver con Dios y con su palabra. Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Versículo 7. Y los levitas, y menciono los levitas aquí varios, Anán y Pelaía, dicen, hacían entender al pueblo la ley mediante la enseñanza de la palabra de Dios. Fíjense qué instrumental, qué útil, qué herramienta tan poderosa que es la palabra de Dios para llevar a la gente a Dios. ¿Cómo lo vas a conocer a Dios si no es a través de su palabra? Elevaban a las personas al nivel de la palabra de Dios. Continúa diciendo el versículo, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Lo que hacían estaban enseñando la palabra de Dios. Leían un versículo y decían, bueno, recuerdan aquella otra vez que Dios mencionó tal y tal cosa con Moisés, y le daban sentido a la escritura, que es lo que nosotros hacemos cuando nos reunimos para compartir la palabra de Dios.
Esdras enseñó la palabra de Dios, que es lo que cualquier persona necesita saber para reorientar su vida hacia ser prosperado en todas las cosas. ¿Cómo hizo esto Esdras? Vamos a verlo en Esdras, que es el libro hacia atrás, en Esdras capítulo 7, el libro anterior, Esdras capítulo 7, porque queremos saber cómo es que Esdras llegó al punto de ser digno de presentar la palabra de Dios delante de las personas. Esdras 7, en el versículo 9 dice, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, que es donde estaban cautivos, porque se habían alejado de Dios. Nunca fue la voluntad de Dios que fueran a Babilonia, pero cuando ellos se dieron cuenta e hicieron un cambio en su vida, le clamaron a Dios, regresaron a la libertad. Entonces dice, porque el primer día, en el 9, del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él, mirá lo que dice el registro, la buena mano de Dios. Bueno, yo quiero saber cómo hacer para que la buena mano de Dios esté conmigo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Continúo leyendo. ¿Por qué estuvo la buena mano de Dios con Esdras? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Emocionante, conmocionante. Lo mismo puede pasarnos a nosotros. Dios no tiene favoritos, lo que pasa es que nosotros sí o no tenemos a Dios como favorito. No es lo que Dios pensaba de Esdras, lo que hizo de Esdras, que Esdras fuera quien Esdras fue. Lo que hizo que él fuera así fue su elección de él, de Dios, de ponerlo primero a Dios, de preparar su corazón. Y vos no preparás tu corazón desde hoy hasta el mes que viene. Vos preparás tu corazón con fidelidad hoy y mañana y pasado. Y no dejás de preparar tu corazón, no dejás de inquirir la ley de Jehová. Vos inquirís esto, no lo que tu cabeza piensa. Vos sabés que vos hacés que tu cabeza piense lo que Dios piensa que está escrito. Entonces vos alineás tus pensamientos a la palabra de Dios. ¡Qué tremendo que es esto! Esta fue la razón por la cual pudo restaurar el corazón del pueblo de Israel de regreso a Dios y su palabra. Esdras lo hizo con la palabra de Dios a la que él mismo había previamente orientado sus esfuerzos en inquirir y cumplir para luego enseñar. Fíjese, enseñar está en tercer lugar. Él procuró primero inquirir, la meditó, la pensó, la estudió, ató cabos en su cabeza. Como decíamos en la enseñanza anterior, hoy día tenemos la bendición de tener 1100 páginas que podemos llevar acá así. La llevamos a donde sea, en cualquier. Fíjate qué práctica que es la Biblia. La abrís y tenés la voluntad de Dios en tu propio idioma. Ellos tenían rollos de escritura y aún así este hombre había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Imagínate lo que es llevarte un rollo a la cama, que si tenés ganas de leer a la noche, ellos no tenían luz eléctrica como tenemos nosotros. ¿Qué corazón el de este hombre? ¿Cómo no va a ser el cambio que hizo en Israel? Nosotros podemos hacer cambios igual de profundos en nuestra vida yendo a esta palabra de Dios. Por eso estaba con él la buena mano de Dios. Ya hemos dicho, ya está re claro para todos nosotros y la verdad, sinceramente, no hacía falta tomar ninguna clase, no hacía falta escuchar ninguna enseñanza para saber a ciencia cierta que la palabra es de Dios, es de Él. Él dio su palabra, Dios dio su palabra a santos hombres de Él. Él la respalda. Él la cumple, Él la prospera, la activa, la hace. Y si es necesario, la vuelve a revelar, como vamos a ver en un rato más. Así de importante es la palabra escrita, revelada a nosotros para Dios. Dios respeta su palabra, por eso tanto es que nosotros la respetamos. Éxodo capítulo 31, Éxodo 31. Génesis, Éxodo 31. Es bueno saber el respeto que nuestro Padre Celestial tiene por su palabra escrita. En el versículo 18 dice: y dio a Moisés
Bueno, sí, digo bien. Y Dios fue el que dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas, fíjense lo que dice ahí, con el dedo de Dios. Damas y caballeros, todos sabemos, Dios no tiene dedos, porque no es un ser humano como nosotros. Entonces, Él no tiene dedos, pero entendemos perfectamente que, imagínate, cuál es la imagen que nos provee, que Dios tomó las tablas, tiene tanto respeto por su palabra, que la primera vez que fue escrita con el dedo suyo. Él tomó como si vos dijeras, agarró y escribió su palabra con el dedo. Eso es lo que hizo Dios con la primera vez que la palabra haya sido dada escrita, por escrito. Como Moisés se tardaba mucho en regresar, porque fue Dios que le dio la palabra en estas tablas de piedra, Dios la escribió con su dedo, fue Moisés que se tomó 40 días para salir del campamento, subió al monte Sinaí y regresó. Iba a regresar con las tablas, de hecho lo hizo, regresó con las tablas al campamento, donde el pueblo supuestamente estaba esperando que él regresara con la palabra de Dios escrita por primera vez. ¿Qué privilegio tenía esta gente? Entonces, como se tardaba mucho en regresar, la gente convenció al hermano de Moisés, que se llamaba Aarón, que le hiciera un becerro de oro para poder adorar. Parece mentira. Parece mentira. Este gran hombre de Dios subió al monte Sinaí para que Dios escribiera con su propio dedo su palabra por primera vez escrita, y estos que se quedaron abajo al pie del monte hicieron hacerle a Aarón un becerro, porque Aarón era orfebre, sabía trabajar los metales preciosos. Entonces tomaron metales preciosos para hacer un becerro, para agradecerle que los había sacado. Este becerro, mirá vos, es hasta loco. Es bizarro, no es becerro. Acababan de ser librados de siglos de opresión. 430 años habían estado esclavizados en Egipto. Dios los había librado con mano fuerte por la mano de Moisés. Y de un plumazo ellos hicieron nulo semejante inmenso beneficio para sus vidas, totalmente gratuito y definitivamente totalmente inmerecido. En Deuteronomio, en Éxodo 32, a mitad del capítulo, en el 15, dice: y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Imagínate la emoción, el agrado de este hombre de regresar con la palabra escrita en tablas de piedra. Y llega abajo, en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. 16. Y las tablas eran obra de Dios, por si te había quedado alguna duda. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. 17. Cuando oyó Josué, se ve que Josué, que es el mismo que tiene el nombre del libro, Josué, otro gran hombre de Dios, que se ve que lo acompañó a Moisés. Cuando escuchó Josué el clamor del pueblo que gritaba, Josué, que era un muchachito muy joven, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Eso dijo Josué. Fíjate qué hermoso como Dios lo mete en la foto a Josué, que después fue el hombre que lo sucedió a Moisés. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alarido de débiles. Voz de cantar oigo yo. Josué había pensado que se estaban peleando. Y Moisés dice: no se están peleando. Me parece que están contentos por algo. Voz de cantar oigo yo. 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, estaban celebrando que habían hecho el becerro. ¡Qué locura, Dios mío! Y las danzas ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Las tablas, con la escritura de puño y letra de Dios mismo, Moisés las quebró. Vean, verdaderamente está mal quebrar las tablas porque nada menos fueron escritas por Dios. Por el amor de Dios, es un error.
Pero nuestro querido Moisés se encontró con tamaña ingratitud. Estaban celebrando que un becerro los había librado. Él había estado 40 días para traerles a ellos por primera vez la palabra escrita, y estos estúpidos estaban celebrando que un becerro los haya sacado a la libertad. Dios mío. Por eso no lo justifico, lo explico. Me parece que lo entiendo muy bien a Moisés. No estuvo bien, de nuevo, pero lo entiendo. ¿Qué hacemos ahora? La primera vez que la palabra está escrita y ahora está rota. ¿Qué pasa? ¿Se acabó la palabra? No, todos sabemos que no se acabó la palabra, si no, no tendríamos la Biblia hoy día. Vayamos a Éxodo 34. Y ahí vamos a hacer un paseíto, vamos a hacer una picadita un poquito por cada lado. Porque la palabra escrita, bueno, ya no estaba, digamos, Moisés la había roto. ¿Qué es lo que hace Dios en esa situación? Versículo 1, 34:1. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Muy bien. ¿Ven? Se habían roto las tablas, pero no se había roto el dueño de la palabra. Dios estaba vivo, es más, Dios es eterno, no tiene ni principio ni fin. Entonces, Él volvió a dar su palabra. En el versículo 4, y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de Moisés, dice de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Qué bueno que se lo diga a Moisés, que acababa de romper las tablas. Tardo para la ira. Qué buen mensaje para Moisés, de nuevo, que acababa de romper las tablas. Y grande en misericordia. Qué grande que le diga esto a Moisés en este momento de su vida. Vean, si ustedes leen la historia de Moisés, si ustedes estudian su vida, van a enamorarse de este hombre. Era un gran hombre de Dios. Que él haya hecho una cosa así le debe haber dolido muchísimo a él. Entonces, fíjate cuál fue el mensaje de Dios. Creo que acá 2 veces, exactamente, habla de misericordia 2 veces en el mismo versículo. Y grande en misericordia y verdad. 7, que guarda misericordia, 3ª mención de misericordia. Fíjate qué necesidad tendría este Moisés de escuchar esto por parte de Dios. Guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que tenía que perdonarle a estos pavotes que habían hecho el becerro de oro. La iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Es decir, el que las hace las paga, pero hay misericordia por parte de Dios. 3 veces menciona misericordia. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Versículo 27. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras. En el versículo 1 dice: escribiré sobre estas tablas. Y en el 27 dice: escribe tú estas palabras. Algunas versiones, en lugar de poner escribe tú estas palabras, dice Jehová dijo: escribiré estas palabras. En cualquier caso, ya sea que de nuevo las haya escrito Dios con su dedo, o que las haya hecho Moisés, o que las hayan impreso en una impresora láser, de todos modos era la palabra de Dios, provenía de Dios. Dios volvió a dar su palabra cuando la palabra no se rompió, lo que se rompieron fueron las tablas que contenían a la palabra. Como el dueño de la palabra, el propietario de la palabra, el autor de la palabra permanece vivo, entonces Él la volvió a dar a su hombre, ya sea que la haya escrito Dios, como dice el 1, o que la haya escrito Moisés, como dice el 27, de todos modos es la palabra de Dios. Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Dios hizo pacto con él y con Israel conforme a las palabras que le iba a dictar. Dios está atado a sus palabras. Dios Dios se ata a su palabra. Él respeta su palabra, la cumple, la honra.
28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua. Y por eso fue Moisés y no fui yo. 40 días, mirá el interés que tenía este hombre por la palabra de Dios. 40 días y 40 noches. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Qué maravillosa palabra de Dios, que no depende de que esté en piedra, que esté en papel, o que esté en internet, o lo que fuera. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Aunque el medio que la contenga, es decir, ya sea el papel o la tabla o internet, aunque el medio desaparezca, se rompa, se destruya, la palabra no deja de ser. Por eso decíamos en las enseñanzas previas, esta es una palabra por la cual vale la pena jugarse, porque vale la pena jugarse por el dueño de esta palabra, que es nuestro querido Dios. Más leemos esta palabra, más sabemos de la gran misericordia, del perdón, del amor, de la bondad, del poder de nuestro Dios, de su deseo de liberación para su gente. Esta palabra nos guía a Él. ¡Qué bárbaro! Vamos ahora a un registro negro de las Escrituras. Una ocasión que alguien quiso, qué estúpido, van a ver ustedes, quiso deshacerse de la palabra con un cortaplumas y fuego. Aquí el caso es muy diferente al que acabamos de estudiar, porque no podemos comparar el corazón de Moisés con el de este rey malvado. Jeremías 36. Jeremías 36. Otro gran hombre de Dios, Jeremías. Gran hombre de Dios, Jeremías 36. Un hombre con mucho coraje, mucho valor y muchísimo respeto por la palabra de Dios. Vamos a aprender aquí también cómo nos vino a nosotros la palabra de Dios. Gran aprendizaje para nosotros. Jeremías 36 en el versículo 1 dice: aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro. Fíjate cómo nos llegó a nosotros la palabra. Aquí te enseña cómo es que vino prácticamente la palabra de Dios, porque hoy día de nuevo tenemos el gran beneficio de ir a un lugar y comprar una Biblia. Pero muchas veces la gente no sabe cómo apareció esto, porque hoy día está escrito prolijo, podés elegir la tipografía, podés elegir la versión, podés elegir si la tapa la querés de cuero, la querés de cartulina o lo que fuera. Pero cómo vino originalmente la palabra de Dios, aquí lo vamos a aprender. Toma un rollo de libro. Viste que dice, vino esta palabra de Jehová a Jeremías. Esto es lo que le vino a Jeremías por revelación. Agarrá un rollo de libro, escribí en él todas las palabras que te hablé contra Israel. Dios le dice, agarrá papel y lápiz. Ahora diría, bueno, tomá una notebook, agarrá una computadora y ponete a escribir. Y Dios le dijo que escribir y el hombre escribió. Toma un rollo de libro, escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Habíamos visto, creo que fue en la enseñanza anterior, que vimos 2 Timoteo 3:16, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, y también me parece que habíamos dicho que era una palabra griega que significaba que fue respirada por Dios. Así la respiró. Salió de los pulmones de Dios al oído de Jeremías, y así fue que se anotó la palabra de Dios, y hoy día tenemos el libro de Jeremías para disfrutar su lectura. Muy bien. Le estaba diciendo a Jeremías, escribí estas palabras que yo tengo en contra de Israel y de estas otras naciones, contra Israel, contra Judá y contra todas las naciones. ¿Por qué iba a escribir contra? No es que escribía en contra porque iba necesariamente a hablar mal de ellos. En el 3 dice, quizá
oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta. Ese es el motivo del tirón de orejas de Dios a través de Jeremías. Que se arrepientan, que les vaya bien, que entren de regreso al paraguas de protección de nuestro querido Dios. Cada uno de su mal camino, dice, y se arrepientan cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Lo está diciendo y se está comprometiendo a una palabra que le estaba diciendo a Jeremías que escribiera. Si había genuino arrepentimiento de su mal camino, Dios los perdonaría de su maldad y pecado. Entonces, damas y caballeros, ¿cuál es el camino? La palabra de Dios es el camino. Si la persona toma cualquier otro camino que no sea la palabra, eso es pecado, y el pecado es malo. Arrepentirse es dejar el camino que no es de Dios y regresar al camino que sí es de Dios. Arrepentirse no es simplemente decir me arrepiento y que te duela. Arrepentirse es pegar la vuelta, hacer un giro de 180 grados. Ibas para allá mal, venís para acá bien. No es ir para allá mal, decir, uy, me arrepiento y seguís yendo mal. Arrepentirse es cuando pegás la vuelta. Es decir, perdón, es detener el tránsito por el camino errado y pasarse al camino correcto, marcado por Dios en su palabra. Ahora bien, fíjense, nosotros hemos estudiado en días previos que todos nosotros formamos parte de un equipo de la clase de Dios. Habíamos hablado de los ángeles, hablamos de Dios, del Señor Jesucristo, de los ángeles y de nosotros que formábamos un equipo de la clase de Dios. Nuestro Dios siempre fue un Dios de equipo. Mirá lo que dice acá, en el 4. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo del libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Dios le dijo a Jeremías, Jeremías le dijo a Baruc, Baruc escribió, y nosotros hoy leemos. Que es un Dios de equipo, es un Dios de familia. Nunca deja fuera a ninguno de los suyos, nuestro querido Dios. En un privilegio tan singular, tan especial como tener que ver con su palabra escrita, quedó Baruc ahí en el medio. No sé, metele que Baruc tenía mejor escritura que Jeremías. Jeremías era quien recibía revelación, Jeremías le contaba a Baruc y Baruc escribía según las palabras de Jeremías. 5. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo, mira, a mí me es prohibido entrar, otro beneficio del equipo, ahora lo vamos a ver. A mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste en mi boca. Fíjate si no estuviera Baruc, no se hubiese leído la palabra de Dios en este lugar, en la casa de Jehová, nada menos. Entra tú, Baruc, que vos sí podés entrar. Pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo, en la casa de Jehová el día del ayuno. Y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizás llegue la oración de ellos a presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Estaba bien enojado Dios y se lo hizo saber y se lo hizo anotar para que quedara registrado. Siempre fue tarea de equipo mover la palabra de Dios. Jeremías y Baruc son mencionadas en este caso, pero ¿qué hubiese pasado si hubiese estado Jeremías solo, siendo que él no podía entrar a la casa de Jehová? Hubiese quedado la palabra fuera del ámbito donde Dios quería que estuviera. Gracias a Dios, Dios proveyó en todo este asunto a Baruc para que él entrara con la palabra de Dios que le reveló a Jeremías. Versículo 8. Y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, que se imaginan que se las mandó previamente Jehová a Jeremías, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías. Vean,
Pónganse a pensar, ahora que tenemos la verdad en el contexto. Las había proferido Jeremías, pero no eran de él, porque la palabra dice que no vino por voluntad humana, vino por voluntad de Dios. Dios fue quien reveló su palabra. Ahora bien, sí estuvo la voluntad de Jeremías de, al recibir esa revelación, hacerla escribir. Entonces, acá amorosamente Dios lo metió a Jeremías en la foto. La palabra es de él, no es de Jeremías, pero Jeremías la hizo suya dictándosela a Baruc, y Dios no lo sacó de los créditos al final de la película, o dentro de la película, porque esta aún no ha terminado. Las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, oídos del pueblo. Mirá los detalles que da, lo importante que será que se lea su palabra para Dios, que te dice en qué lugar, en qué momento, en qué circunstancia fue leída su palabra. Imagínate que hubiera un documental de tu vida que mostrara las veces que vos vas a esta palabra y te entusiasmás y estás solo, quizás a la mañana, si la mañana es un buen momento para vos, para leer la Biblia, y agarras y decís, no puede ser, y vos le decís a Dios, mirá, no puede ser, qué bárbaro esto, qué maravilloso esta palabra que estoy leyendo, Dios, gracias por tu palabra. Fíjate vos si hubiera una documentación de las veces que vos te entusiasmaste leyendo algo de la palabra de Dios. Eso está, qué privilegiados que somos de leer esta palabra. 11. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído el libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y aquí que todos los príncipes estaban ahí sentados. Claro, estaban ahí porque para recibir el sueldo tenían que estar ahí, aunque no hicieran nada. No es nuevo eso, en aquel entonces también. Esto es Elisama, secretario de la IA, Semaías, Elnatán, Acbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, Ananías, todos príncipes. 13. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó en el libro a oídos del pueblo. 14. Entonces enviaron a todos los príncipes a Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, de Cusi, para que dijese a Baruc, tomá el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y vení. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Y le dijeron, sentate, Baruc, léenoslo. Y se lo leyó Baruc. 16. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruc, sin duda contaremos al rey todas estas cosas. Mira qué desgraciados. En lugar de arrepentirse, de hacer un cambio en sus vidas por la palabra que les estaba dando Dios como tirón de orejas para que ellos se arrepintieran y pegaran un giro en sus vidas, ellos le iban a decir al rey. Es como decir, se lo voy a contar a mi mamá. Ellos se lo fueron a contar al rey. 17. Preguntaron luego a Baruc, decinos, contanos, a ver, decime cómo escribiste estas cosas de boca de Jeremías, todas estas palabras. Nada complicado. Mirá lo que dice el 18. Mirá, él me dictaba y yo escribía. Como si Baruc le dijera, ¿querés que te la complique más? Dios le decía a Jeremías, Jeremías me decía a mí, y yo que tengo mejor letra que Jeremías, yo escribía. Él me dictaba de su boca todas esas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Chocolaté por la noticia, ¿de qué otra manera se escribe? Quiere decir que esto que yo les acabo de leer a ustedes, que ustedes le van a contar al rey como si se lo fueran a contar a su mamá, vino de Dios a Jeremías y de Jeremías a mí. Esto que acabo de leer delante de ustedes, esto que tengo yo aquí escrito en estas páginas, vino de Jehová. ¿Qué me importa que se lo vayas a decir al rey? Contale a quien quiera, porque estas palabras no las respaldo yo. Estas palabras no las respalda Jeremías. Estas palabras son de Dios. Si vos tenés algún problema con estas palabras, arreglate con Dios. 19. Entonces dijeron los príncipes a Baruc, andá y escondete vos y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. 21. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudí
a oídos del rey y oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Fíjate, la imagen maravillosa, no es en realidad maravillosa la forma en que Dios nos pinta la imagen. Esto que está ocurriendo de maravilloso no tiene nada. Pero qué maravilloso que Dios nos pinte toda esta imagen, que nos podemos hacer la película de cómo era la situación. 23. Y cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con cortapluma de escriba, y no conforme con eso lo echó en el fuego. ¿Ves que yo te dije que era un desgraciado este rey? Que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Qué desgraciada respuesta a la palabra de Dios. Ellos iban por la banquina al barro, derechito al barro, es más, estaban enterrados en el barro, estaban embarrados hasta aquí. Al serles presentada la palabra, ellos podían haberse arrepentido, frenar su marcha antes de volcar y regresar al camino de la palabra, pero no. El rey prefirió cortar y quemar la palabra de Dios. Damas y caballeros, ¡qué infamia! ¡Qué infamia! Otra vez, segunda ocasión, salvando las distancias, por el amor de Dios. Gran hombre Moisés, gran desgraciado este Joacim. Salvando las distancias. Se volvió a perder, se volvió a cortar, esta vez la cortaron y le quemaron la palabra de Dios. Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué pasó? ¿Se acabó la palabra de Dios? 24. Sigamos leyendo y veremos que no. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, bueno, alguien se quiso parar firme por Dios, no los quiso oír. También mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelec, Seraías, Selemías, hijo de Abdeel, para que prendiesen a Baruc el escribiente y al profeta Jeremías. Pero Jehová, ¿qué hizo? Yo te voy a decir una cosa. Si Jehová te esconde, no te encuentra nadie. ¿Viste que dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová su Dios, a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para hacer todas las palabras de este libro? Eso dice bien. Cuando Él esconde algo, lo esconde, no lo encuentra nadie. Una persona no puede destruir la palabra de Dios destruyendo ningún rollo de la Escritura. La palabra, el ser de Dios, está bien guardada en su corazón de amor para con las personas. En apariencia, uno podría decir, está todo perdido. ¿Pero qué pasó entonces? 27. Vino palabra de Jehová a Jeremías. ¡Wow! ¡Wow! Se va a dar vuelta, pero muy vuelta la tortilla. Después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruc había escrito de boca de Jeremías diciendo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Qué emocionante registro. Qué emocionante. Qué emocionante. ¿Ves que es verdad que vos te podés jugar por esta palabra? ¿Vos te podés jugar por nuestro querido Dios? Alguien como tan inmenso como nuestro maravilloso Padre Celestial, que tiene todo el poder del universo. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Él respalda su palabra. Cuando alguien quiso deshacerse de su palabra, Él no solamente la dio, sino que vamos a ver que Él fue un paso más allá. 29. Y dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, vos quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra? Dios les estaba diciendo qué es lo que iba a ocurrir si ellos no cambiaban su actitud. Y hará que no queden en ellas ni hombres ni animales. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá. Vos pensaste de mí de tal manera que rompiste mi rollo y lo quemaste. Bueno, esto es lo que yo pienso de vos. No tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos. Y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá
todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Entonces Jeremías le debe haber dicho a Baruc: che, Baruc, traete la notebook, sentate y escribí. 32. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Emocionante, emocionante. No conforme Dios con haber repetido las cosas que le había dicho antes, añadió más. ¿Por qué no? Tiene todísimo su derecho. Él es el autor de la palabra. Este gran Jeremías, este gran Baruc, la verdad, ponete a pensar qué grandes hombres. Tantas veces uno tiene vergüenza de presentar cosas muy simples de la grandeza de la palabra de Dios a amigos, a vecinos, a parientes. Y estos dos hombres se confrontaron a un rey que podía haberlos matado. ¿Qué pasaba en ellos que a veces no pasa en nosotros? Ellos creían que la palabra es de Dios y que tiene poder activador y que Dios respalda su palabra y a su gente cada vez que la gente se juega por él, cuando Dios se lo revela. Mateo capítulo 7. Emociona leer estas cosas y ver a estos grandes colegas santos, colegas nuestros. En el versículo 7, en el versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tan solo decirlo no es nada, es hacerlo. Ahí está la cuestión. Señor de aquí, Señor de allá. Eso no lo va a poner en el reino de los cielos. Hacer la voluntad de Dios nos va a poner en el reino de los cielos. Y para hacerla, primero tenés que conocerla. ¿Cómo conocemos la voluntad del Padre para poder entrar en el reino de los cielos? Lo hacemos mediante conocer la palabra del Padre. Por eso estudiamos, para conocerlo a Él como nuestro Padre Celestial y para ser prosperados haciendo su palabra. La voluntad del Padre se encuentra aquí está, escrita en su palabra. 24. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, nosotros no las estamos oyendo, nosotros las estamos leyendo. A menos que usted no lea ahora y me escuche a mí. Pero en realidad, aunque esté el Señor Jesucristo, no está acá para que se las lea, usted las lee y usted tiene el mismo beneficio que tenían ellos. Cualquiera pues que me oye estas palabras o que lee estas palabras y las hace, no tan solo oír, porque oír oye cualquiera, el tema es hacer. Lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no la hace, lo compararé a un insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Yo no entiendo nada de construcción, no sé ni agarrar un ladrillo, pero entiendo la diferencia que tiene que haber entre fundar tu casa en la arena o fundar tu casa en una roca. Pues bien, nosotros fundemos nuestras vidas en la roca que es Jesucristo, en la roca que es la palabra de Dios, en la roca que es nuestro querido Dios. 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Y los escribas deberían haber tenido autoridad porque ellos tenían acceso a la palabra de Dios. Mateo capítulo 8. Lo que Jesucristo les enseñaba era la palabra de Dios y es sobre esa palabra que uno puede edificar la vida de uno, lo cual es una acción de prudencia. Dice que lo considera un hombre prudente.
Mateo 8, versículo 5, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: ok, yo me llegaré hasta ahí y le sanaré. Entonces el centurión respondió y dijo: Señor, mira, yo no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Eso es lo que le dijo. Este era un centurión romano del pueblo invasor en Israel en estos años. Estaba lejos del pueblo de Israel, pero creía la palabra y creía que con eso tan solo sanaría. Di la palabra, di la palabra. Este hombre creía a Dios y creía la palabra de Dios. Él ni siquiera era del pueblo de Israel, era un gentil a quien Jesucristo vino a ministrar a Israel, no a ellos, y mucho menos a los romanos en aquel entonces. Este centurión pensaba que él no tenía las credenciales para ser atendido por nuestro Señor Jesucristo, pero nuestro Señor Jesucristo honró más su creencia que sus credenciales. Esto es un gran ejemplo para todos aquellos cristianos que discriminan a las personas y aún a sus propios hermanos por no ser de ellos. Si tal expresión fuera posible entre nosotros que somos hermanos en Cristo. A Jesucristo le importó que creyera, y este maravilloso hombre foráneo, extraño a Israel, ¿saben qué? Recibió. Mateo 8, en el 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra, echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Cómo sabían que se lo había dicho Dios, que lo había dicho Isaías? Porque estaba escrito lo que Dios le dijo a Isaías que escribiera. Cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Lo que había dicho Isaías estaba escrito. Entonces, cuando él sanaba a las personas, quienes conocían las Escrituras veían delante de sus propios ojos cómo la Escritura se cumplía. Nuevamente, el estándar es la palabra de Dios. Tamizamos las situaciones con la palabra. Ellos podían saber quién era Jesucristo si es que conocían la palabra. Quien haya leído Isaías, sabía quién estaba sanando a las personas, que era justamente de quien hablaban las Escrituras. ¿Vos querés saber cuando algo viene de Dios o no? ¿Cómo pensás que podés hacerlo? Estudiá la palabra escrita. Acá está el corazón de Dios. Acá sabés cómo es nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando ves una situación, vas a poder entender la situación, si viene de nuestro Padre Celestial o viene del príncipe de las tinieblas. La palabra de Dios lo declara a su autor y declara también su inmenso amor y misericordia para con las personas. Para conocerlo a Dios hay que conocer y creer su palabra, porque si no creemos a la palabra que vemos, ¿cómo vamos a creer en el Dios que no vemos?